Cuando lo vi por primera vez en la acera, no le di importancia. Desde luego, no pensé que seguiría ahí fuera en septiembre. Me quedé un momento junto a la ventana, decidí que la silueta nocturna del otro lado de la calle era solo un tipo paseando, así que fui a mi habitación a dormir. A la mañana siguiente, de pie frente a la cafetera, con los ojos vidriosos, mi vista se desvió hacia la ventana sobre el fregadero, y una pequeña descarga de adrenalina me quitó la necesidad de cafeína. Seguía allí, de pie en la acera de enfrente, mirando hacia mi casa. Mis compañeros de piso se habían ido a trabajar hacía rato, así que esperé mi café, me vestí y me acerqué a la puerta principal y miré por la mirilla. Seguía allí. Respiré hondo, preparándome para cualquier tontería que esto pudiera suponer, y abrí la puerta. Su mirada se posó en mí en cuanto salí al porche, y me observó mientras caminaba por el césped. Se tensó cuando subí a la acera, pero luego pareció aliviado al cruzarla y llegar al bordillo. Me detuve allí, manteniéndome entre nosotros. No sabía exactamente cómo preguntarle qué demonios estaba haciendo. «Oye, ¿qué pasa?» Parecía un poco nervioso. Nada. Solo estaba pasando el rato. Desde donde estaba, no parecía un indigente ni un loco. Era un hombre de unos 40 años vestido con una bata azul oscuro, y lo reconocí vagamente. «¿No vives en esa casa?» Le señalé el camino de entrada. Asintió. «Sí, es mío. Solo salí a buscar el periódico». Miré su mano, donde sostenía una bolsa naranja con el periódico enrollado. «Bueno, parece que lo tienes». Hice una pausa. Había otra bolsa naranja más adelante en el camino de entrada, como si la que sostenía fuera la de ayer. No dijo nada. Se quedó allí parado, con una expresión de nerviosismo disimulada. «¿También te vi aquí anoche?» Pregunté. «Sí, era yo». Bajé la vista un poco más y vi que tenía los pies descalzos. «No estuviste aquí toda la noche, ¿verdad?» Esperaba que se riera de la idea, pero en cambio respondió. «Sí». «¿Has estado aquí toda la noche descalzo?» El pánico se filtraba bajo su máscara de serena cortesía de mil maneras. «Sí». Ahora empezaba a sentirme un poco rara. «¿También vas a quedarte aquí todo el día?» Yo. Se esforzó por hablar, pero luego pareció cambiar de respuesta. «Puede que sí. Hace un tiempo precioso». Bueno, eso era cierto. Era un cálido día de verano, brillante y hermoso. «Bueno, ¿podrías al menos no mirar mi casa entonces?» Empezó a encogerse de hombros a modo de disculpa, pero se detuvo a mitad del movimiento e intentó girarse. Sus pies descalzos no se levantaron de la acera. El intento de giro fue más bien un giro de muslos hacia arriba. Eso también se detuvo bastante rápido, y entonces dijo, Su mirada se movió en círculos antes de finalmente mirarme directamente. «Tu casa es bonita. Me gusta mirarla». Para entonces, ya me estaba molestando bastante. «¿Cómo te llamas?» «Russ». «Russ. Mucho gusto». Negué con la cabeza. Nunca antes había tenido que hacer esto. «Si no dejas de hacerte el raro y de mirarnos fijamente, voy a llamar a la policía». Sus ojos se iluminaron. «Sí, por favor, hazlo». Fue una reacción tan extraña que saqué el teléfono. Me habían criado para no involucrar a la policía bajo ningún concepto, pero esto era tan anormal que sentí que debía hacerlo. Le dije a la operadora que teníamos a un hombre extraño parado afuera de nuestra casa y que había estado allí literalmente toda la noche. Sí, toda la noche. Dijo que 2 agentes estarían con nosotros enseguida. Russ y yo no hablamos mucho mientras los esperábamos. Él simplemente se quedaba allí mirándome a cualquier hora y por el barrio. La nuestra era una calle tranquila, llena de gente amable y reservada. Nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos en persona. Si la hubiéramos tenido, quizá habría sabido más de Russ, pero tal como estaban las cosas, solo era un hombre que se comportaba de forma extraña. Aunque su aura de nerviosismo disimulado se calmó cuando un coche patrulla giró por el callejón y se acercó a nosotros. 2 agentes uniformados se bajaron y se acercaron con aire cansado. Uno preguntó con desdén, «¿Cuál parece ser el problema, caballeros?» Russ me miró esperanzado. Les dije, «Este tipo lleva toda la noche aquí fuera mirando nuestra casa». El segundo agente puso los ojos en blanco, pero le preguntó a Russ, «¿Es cierto, señor?» Russ tragó saliva y dijo, «Sí». Ambos agentes se enderezaron ante la inesperada respuesta. El primero preguntó, «¿En serio?» Russ asintió. El segundo nos miró a cada uno un momento y luego dijo, «Bueno, sigamos adelante». Russ se tensó y se irguió un poco. «No». «¿Qué?» Dije que no.
Mientras la pareja comenzaba a caminar hacia él, añadió: Señor. Mientras uno sacaba las esposas, el otro se burló y dijo: Oye, imbécil. Pero se detuvo a unos 60 centímetros de Russ. Su compañero también se quedó paralizado. Vamos, los animó Russ. ¿Qué esperan? Vamos. Los dos hombres se miraron con expresión atormentada y luego comenzaron a retroceder. Les devolvieron las esposas al cinturón. ¡No! Les gritó Russ. Háganlo, imbéciles. Cerdos. Malditos bastardos. Vamos, denme una paliza. Denme una lección. Tírenme al suelo. El primer policía estaba pálido. Está bien, señor. Tiene toda la razón, somos unos cerdos. Haga lo que quiera. Quédese ahí todo el tiempo que quiera. Técnicamente, está en su propiedad, así que esto no es asunto nuestro. El segundo me miró con terror, como si se disculpara. Ambos subieron a su coche y se alejaron a toda velocidad. Russ gritó incoherencias tras ellos, pero no se movió de su sitio en la acera. Llamé a la comisaría una segunda vez para preguntar qué había pasado, pero después de tomar mi dirección, el operador me dijo que no volviera a llamar y colgó. La ira de Russ se desvaneció al verme bajar el teléfono, y me quedé allí, incómoda, mientras el hombre adulto del otro lado de la calle se echaba a llorar a mares. Nunca había visto a un hombre de 40 años llorar de puro terror. Russ, ¿qué pasa? No pudo responder entre lágrimas. Mirando primero a izquierda y derecha, finalmente salí a la calle y me acerqué a él. Tuve una idea rarísima, pero no pude articularla. Simplemente no me venían las palabras. Un instinto fue lo máximo que pude lograr. Llegué al bordillo de enfrente, justo delante de él, y estaba decidido a empujarlo, pero cambié de opinión a unos 60 centímetros de él. Habría sido raro tocar a un hombre adulto llorando. Retrocedí a la calle. Confundido, lo intenté por segunda vez. A 60 centímetros de él, literalmente al alcance de la mano, cambié de opinión otra vez. Podía hacer lo que quisiera. ¿Quién era yo para interferir si quería quedarse afuera en un día tan bonito? Cada vez que me acercaba y cambiaba de opinión, sus lágrimas y su terror se intensificaban. Recuerdo murmurar: al diablo con esto, y retrocedí hasta el centro de la calle para coger impulso. No podía explicar lo que hacía, pero supuse que una placa de salto podría funcionar. Me preparé, me lancé hacia adelante, lista para saltar a la distancia adecuada. Pero al intentar saltar sobre él, cambié de opinión. No pasaba nada y estaba haciendo una tontería. ¿A quién le importaba todo esto? Reduje la velocidad y me alejé. Sus sollozos se convirtieron en un río. A pesar de la abrumadora sensación de que algo iba muy mal, me di la vuelta y volví lentamente a entrar. Aún podía verlo por la ventana de la cocina, y empecé a seguir con mis quehaceres diarios con un horror silenciado que no podía reconocer, royéndome el corazón. Cada vez que miraba, deseaba contra toda esperanza que se hubiera movido, pero siempre seguía allí, temblando, llorando y buscando ayuda. Así era June. Un manto se cernía sobre nuestro barrio. Donde antes mis compañeros de piso y yo celebrábamos partidas de juegos de mesa y recibíamos a una docena de invitados, ahora comíamos escasamente en silencio. Cada vez que a alguno se le ocurría hablar de algo del trabajo o de algún evento que esperábamos con ilusión, soltábamos media frase y luego nos invadía una sensación de vacío. ¿A quién le importaba un concierto o una excursión al parque acuático en un momento como este? Parábamos la frase a media frase y mirábamos por la ventana de la cocina en grupo. Siempre, Russ seguía allí de pie. Evitaba quemaduras solares peligrosas levantándose la bata por encima de la cabeza durante las horas de más sol, y en otros momentos tenía la sombra de unos árboles cercanos. Sus pies descalzos se llevaron la peor parte, y estaban rojos y rebosantes después de una semana. Durante esa segunda semana, nos reuníamos a diario como vecinos. Era imposible no haberlo visto allí para entonces, y todos los vecinos de nuestra calle salían a hablar con él y entre ellos sobre diversos temas de cortesía en tono tenso. «¡Qué tiempo tan terrible!», decía una vecina con la mirada llena de miedo. El tiempo era precioso y hermoso. «Un tiempo terrible», decía otra. «Espantoso, de hecho. ¿Qué demonios pasa con el tiempo?». Recuerdo a la mayor de nosotras, una mujer que había vivido la Gran Depresión y que normalmente era dura como una roca, y que luego lloró a gritos y sollozó. ¿Por qué hace esto? Russ aguantó todo esto, visiblemente esperanzado y aterrorizado. La anciana le gritó: «¿Por qué no entras?». Él solo pudo encogerse de hombros y decirle con voz temblorosa: «No quiero entrar. Me gustan las quemaduras de sol en los pies».
Ella se acercó con ambas manos en alto para estrangularlo, pero cambió de opinión al llegar a su alcance. Eres hombre, aguanta. No debería interrumpir tu disfrute de la naturaleza. Se alejó cojeando, entre lágrimas y temblando violentamente. Otra vecina se adelantó. Al menos llévate esta ropa. Le ofreció una camisa doblada y unos vaqueros, pero se dio la vuelta antes de acercarse lo suficiente para entregárselos. Probablemente no quieras mi ropa usada. Claro, respondió Russ con esperanza. Estoy bien. Gracias de todas formas. Era temporada de lluvias en nuestra zona y empezó a lloviznar, así que nos retiramos a nuestras casas para mirar por la ventana y ver a Russ, sediento, abrir la boca al cielo. Cuando el torrente fue lo suficientemente fuerte, también pudo agacharse y recoger agua del arroyo que corría por la acera. Eso nos dio una idea. Como vecinos, empezamos a lavar los coches con más frecuencia. El agua de las mangueras pasaba junto a Russ, permitiéndole beber y sobrevivir, pero solo el tiempo normal para lavar el coche. Nadie se lo comentaba. Solo veíamos a otros hacerlo, así que nosotros también. La temporada de lluvias también sacaba lombrices de la tierra, que él comía, y aprendió a quedarse quieto el tiempo suficiente para que se acercaran los pájaros. Las agarraba y se las comía enteras. La acera cerca de él se llenó de basura hasta que cada nueva lluvia la limpiaba. Uno de los hombres de la calle empezó a construir un largo artefacto de madera y metal. Por primera vez en un mes, teníamos algo más que ver desde nuestras ventanas, y lo observamos durante casi una semana antes de entender lo que hacía. Era una máquina de Rube Goldberg larguísima llena de palancas, martillos que se balanceaban, bolas rodantes y otras tonterías. A partir de los tablones de 2x4 que había dispuesto, había planeado que se extendiera por toda la calle, doblando la esquina y desapareciendo de la vista. Mis compañeros de piso y yo nos tomamos unos días libres y, sin decir palabra, empezamos a ayudar. Las mujeres mayores del barrio nos trajeron bebidas y comida. Russ nos observaba mientras comíamos y bebíamos, pero nos observaba con especial atención mientras trabajábamos. Nunca se me habían dado bien las herramientas, pero me las arreglé para serrar y clavar cosas con eficacia, y los demás hombres del barrio se unieron a nosotros sin decir palabra al ver lo serios que íbamos. Tardamos 6 días, pero finalmente terminamos el artefacto en vísperas de una gran tormenta. Mientras el cielo oscurecía, nos reunimos en una esquina, fuera de la vista de Russ, y miramos fijamente el botón que activaría la máquina. Si todas las palancas, martillos y artilugios funcionaban, Russ sería derribado por un ariete en el extremo. Nos quedamos mirando el botón. Una corredora se acercó y la observamos. Disminuyó la velocidad y parecía preocupada de que unas 30 personas la estuvieran observando. Retrocedimos y miramos el botón repetidamente. ¿Quieres que presione esto?, preguntó, cautelosa pero preocupada. ¿Es para algún video de broma? Nos miramos, y la anciana que había sobrevivido a la Gran Depresión se encogió de hombros y asintió. La corredora se acercó y puso la mano sobre el botón, antes de retroceder. No, prefiero no participar en un video de broma. Su expresión era de miedo y dolor. Siguió corriendo mientras nosotros permanecíamos desesperados. La tormenta llegó y destruyó la mayoría de los mecanismos. El hombre que lo había empezado lo desmontó en un silencio afligido durante la semana siguiente. Russ observó el proceso con ojos abatidos. Una mañana, un camión de mudanzas se detuvo y nos reunimos en la calle para ver a su esposa empezar a empacar. Russ perdió su trabajo porque dejó de venir, explicó. Y ahora ya no podemos pagar la casa. Lo miró con los ojos entornados y dijo con odio. No entiendo por qué hace esto, pero no me voy a quedar con un fracasado desempleado que prefiere estar todo el día sin hacer nada que trabajar honradamente. Esto es trabajo honrado, gritó, llorando a pesar de sus palabras. Es duro estar aquí parado sin descansar. Me canso, pero alguien tiene que hacerlo. La vimos poner al hijo de Russ en el asiento del copiloto y luego irse con casi todo lo que llevaba en la casa. Miramos a Russ. Tragó saliva, se secó las lágrimas y dio el razonamiento más endeble que jamás había oído. Es más importante que me quede aquí que ir tras mi familia. De todas formas, no los valoraba. Pareció darse por vencido después de eso, dejando que el sol le quemara la piel día tras día y sin molestarse siquiera en comerse los gusanos que seguían a cada tormenta. Era julio. La primera fiesta que nuestra calle había visto en meses casi provoca un disturbio. Nuestra casa era una de las 2 de la calle designadas como viviendas fuera del campus, y la otra casa empezó una fiesta de barril sobre las 7 de la noche. La indignación y la ira nos inundaron hasta el vestíbulo de esa casa.
Los universitarios bajaron la música e hicieron que sus amigos se quedaran un segundo atrás mientras todo el vecindario se agolpaba. La anciana preguntó: ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Dando una fiesta, respondió uno de los chicos. ¿Cuál es el problema? No estamos haciendo ruido. De hecho, fui yo quien habló después. Recuerdo vívidamente mi ira justificada. ¿Cómo pueden hacer una fiesta mientras las cosas están como están? Protestó uno de los otros que vivían allí. ¿Y qué? ¿Se supone que debemos dejar todo y no vivir nuestras vidas por cómo están las cosas? Los invitados nos miraron confundidos. Lo más doloroso de esa discusión fue que los chicos tenían razón. No podíamos detener nuestras vidas por lo que estaba pasando en nuestra calle. Los gritos y alaridos de cada lado eran más sobre cómo nos sentíamos que sobre cualquier debate lógico, y estalló una pelea a puñetazos justo el tiempo suficiente para volcar el barril y romper 2 vasos. Nos contuvimos y nos retiramos como vecindario, dejando a los universitarios con su fiesta. Estaba amargado, muy amargado, y todos sentíamos esa amargura juntos, hasta que otro vecino dio una fiesta 2 noches después. Una semana después de eso, uno de mis compañeros de piso invitó a nuestros amigos a una noche de juegos de mesa, y tuve que admitir que sentí un gran alivio al volver a la normalidad. Al final de la noche, acompañé a los últimos de nuestros amigos a la salida, bromeé un último rato y nos reímos, y luego los despedí con la mano. Russ era solo una silueta en la oscuridad. Siempre allí, pero ya no estaba en nuestras mentes todo el tiempo. Por supuesto, a la mañana siguiente, la culpa me golpeó como un peso mientras estaba de pie frente a la cafetera y observaba al espantapájaros rojo cubierto de hervor al otro lado de la calle. Su túnica azul estaba hecha jirones después de meses a la intemperie, y parecía un cadáver quemado. Por desgracia, me esperaba un día estresante y no podía permitirme procesar mi culpa en ese momento. Me avergüenza admitirlo, pero fui yo quien lo hizo. Cerré las persianas de la cocina. Se suponía que solo sería por ese día, solo para poder terminar el gran proyecto que tenía entre manos, pero las persianas nunca volvieron a subir. Como casa, como grupo, dejamos de mirar por la ventana. Igual que lavar los coches, igual que trabajar en esa máquina de Rube Goldberg, y igual que nuestra reacción a la fiesta, mis vecinos lo tomaron como una señal. En 5 días, bajaron todas las persianas de la calle. Aquella primera noche que Russ estuvo completamente solo afuera, en la oscuridad, con todas las persianas cerradas, garantía absoluta de que nadie lo vigilaba, me quedé en la cama mirando al techo y llorando en silencio. Este no era como los demás dolores de esta calle, no como los que no se podían expresar con palabras. Sabía exactamente lo que había hecho esta vez, y podía pensar y decir las palabras, ya que era solo mi problema y mi culpa. Fui la primera en bajar las persianas. Quería ser la primera en volver a subirlas, en observar el problema de nuestro barrio y obligar a todos a abrir los ojos y unirse de nuevo, pero no tenía el valor. Necesitaba trabajar, necesitaba pagar el alquiler. No podía ser yo, porque subir las persianas significaría reconocer el problema y ya no podía permitirme seguir atormentada por la culpa, la confusión y el dolor. Cada noche, rezaba para que alguien más fuera el primero en subir las suyas. Seguro que alguien lo haría. Era el único camino consciente, y alguien definitivamente se sentiría obligado a hacer lo correcto. Entonces, todos podríamos hacerlo juntos. Había dejado el asunto de lado durante tanto tiempo que me sobresalté al ver a Russ más sano que antes. Sin nadie cortando su césped ni podando sus árboles, y con una temporada de lluvias inusualmente alta, la vegetación a su alrededor había crecido hasta darle sombra casi todo el día. Su piel había recuperado un color decente donde se había desprendido el pergamino arrugado, y una gran cantidad de grillos y otros bichos se habían instalado en su césped, que le llegaba hasta la cintura. De estos, se alimentaba, agachándose para atrapar insectos al azar y comérselos cuando le apetecía. Miré por qué un coche se había detenido, y vi cómo una inmobiliaria salía y empezaba a molestarlo. «¡Oye!», grité desde el otro lado, a la defensiva por nuestro problema. «Deja a Russ en paz». «Esto es ridículo», me respondió. «Necesito vender esta propiedad, y nunca voy a conseguir un comprador interesado en una propiedad con un hombre sin hogar curtido afuera. No es un sin techo». Le grité. «Esa es su casa». «Ya no. Su esposa la obtuvo en el divorcio porque no se presentó a las audiencias». No sé por qué lo dije. Me refería a la acera. De alguna manera, en algún momento desconocido, lo acepté como si las cosas simplemente fueran así.
La inmobiliaria me fulminó con la mirada y luego a Rus, y luego se subió a su coche y se fue. Sabía lo que pasaría después, y mis compañeros de piso y yo acosamos al equipo de jardinería que envió hasta que se hartaron y también se fueron. Si cortaban el césped y podaban los árboles, Rus estaría en serios problemas. Nos felicitamos por el trabajo bien hecho y volvimos a casa para la noche de juegos de mesa. Eso fue en agosto. Las conversaciones burlonas comenzaron a principios de este mes. Con el primer frío del otoño, creo que la gente supo instintivamente que lo peor estaba por venir para él. Cada vez que lo mirábamos, alguien le escupía y lo llamaba idiota por quedarse ahí parado. ¿Por qué no entra?, preguntaba alguien. Sí, qué idiota, decía otro. Yo me quedaba mirándolos fijamente cuando decían cosas así. Ojalá parara, que parara. No lo sé. Simplemente no lo sé. Me motivó a escribir esto y compartir nuestra situación porque lo vi en mí misma. Vi cómo mis sentimientos se volvían hacia la culpa y el odio. Me pregunté lo mismo. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué no entraba? Pero esa extraña sensación de temor que no podía expresar me impulsó a salir y hacer algo que nadie más había hecho en semanas. Hablar con él. Hola, Rus, dije para empezar, ya que no tenía ni idea de qué más decir. Tenía el pelo largo y la barba alborotada, pero aún había un hombre allí abajo. Tosió para aclararse la garganta y luego logró decir, hola. No se anduvo con rodeos. Te rendiste por un tiempo, ¿verdad? Asintió débilmente. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Por qué comes y bebes otra vez? ¿Por qué luchas tanto por sobrevivir? Le pregunté con el corazón lleno de compasión. Me sentí una gran persona por preocuparme cuando nadie más lo hacía. Nunca olvidaré su risa divertida y enfadada. Ladeó la cabeza y dijo, para fastidiarlos, idiotas. Esa fue la única respuesta que jamás esperé. Habíamos hecho tanto por él, habíamos pasado por tanta culpa, angustia y esfuerzo, pero supongo que nunca había pensado en cómo sería estar al otro lado de las persianas, de pie allí noche tras noche sabiendo que todo el vecindario evitaba mirarte. No tengo una respuesta. No tengo ninguna respuesta. Quería desearle buena suerte, pero habría sonado vacío. Asentí y entré. Esta vez, subí las persianas y me quedé junto a la ventana de la cocina. Mientras caían los primeros copos de nieve de la temporada, acepté su mirada furiosa. ¿Bastaría el calor de su odio para mantenerlo caliente durante el invierno? El verano parece imposiblemente lejano, sobre todo sin siquiera una manta. Y, sin embargo, todos los que vienen a casa, todos mis amigos, compañeros de piso y conocidos, no paran de preguntarme con indiferencia. ¿Por qué no entra? Ojalá fuera así de sencillo. Salí una noche de diciembre, alrededor de la medianoche. Hacía un frío terrible, siendo el día después de Navidad. Suspiré profundamente, casi divertido al ver mi aliento. Estaba cansado, caminando a casa desde la casa de mi amigo Ricky. Acabábamos de comer un montón de bocadillos y jugar a Pokémon, luchando una y otra vez como cuando éramos niños. Cómo extraño esos días. Ahora tengo 17 años y soy un poco friki. No tengo muchos amigos, pero aprecio a los que tengo. No tengo novia, pero sí estoy enamorado de uno o dos. En fin, me encantaba dar paseos por la noche. Era tan tranquilo y pacífico. También me encantaba el aire frío acariciando mis mejillas y dedos. Suspiré de nuevo, casi en casa. A solo una cuadra estaba mi casa, donde vivía con mi madre y dos hermanas menores malcriadas de 15 y 10 años. Una parte de mí no quería volver a casa, preocupada de que madre me atrapara tarde y me regañara por estar solo. De repente, la vi. Era guapa, algo bajita, pero no una niña. Tenía el pelo rubio y ondulado y llevaba pantalones de satén y una camiseta azul claro. Al acercarme, pude verle la cara. Su piel pálida era casi blanca como la nieve, con penetrantes ojos verdes. Sus labios y dedos estaban azules. Parecía muy triste y tenía mucho frío. Supuse que era porque iba descalza y no llevaba nada en los brazos. Cuando me alejé 1 metro de ella, dio un paso hacia mí y me dijo con una voz gélida, suave y áspera, ¿puedes ayudarme a encontrar a mi gato? Me encogí de hombros e intenté sonreír. Claro, ¿dónde crees que está? Señaló una camioneta estacionada en la entrada. Asentí y la acompañé hasta el coche. Antes de rodearlo, me quité la chaqueta y se la ofrecí. Toma, te vas a congelar. Sonrió con tristeza, mirándome. Tras una breve pausa, susurró, ya lo he hecho.
Para entonces, ya me estaba asustando. No creía en fantasmas ni nada, además podía verla respirar. Le puse mi chaqueta sobre los hombros y, por alguna razón, me sentí aliviado al verla allí. Di la vuelta al coche. Efectivamente, había un gatito debajo. Metí la mano y lo saqué, para su sorpresa. Debía de estar fijándose en ella. Ronroneó en mis brazos y, con entusiasmo, saltó hacia la chica al verla. Ella me sonrió. Lágrimas de alegría caían en cascada por su piel beige como la nieve. Sonrió de oreja a oreja y le acarició las orejas. Muchas gracias. Le devolví la sonrisa, contento de que estuviera contenta. Se giró para caminar, y fue en la dirección en la que yo iba. Al cabo de un momento, me acerqué brevemente para acariciar al gatito. Hablamos del tiempo, el trabajo, la música y cosas así. Tenía 17 años y se llamaba Ana. Estuvo fuera un buen rato buscando a su gato, congelada por el cruel aire de diciembre. Por supuesto, nuestra conversación duró muy poco, ya que yo estaba cerca de casa. Jack, dijo. Muchas gracias por ayudarme. Sonrió. Por supuesto, dije, sonrojándome. Se acercó y me besó en la mejilla. Sus labios azules eran como hielo sobre mi rostro entumecido. Me estremecí al rozarlo, aunque me sentí halagado de que hiciera algo así. Iba a balbucear una respuesta, pero ella se había girado. Sus palabras resonaron en mi cabeza, y entonces me di cuenta de algo. Espera, no te dije mi nombre, ¿cómo? Pregunté, viéndola alejarse. Se giró para mirarme, sonrió y luego desapareció. Hay un edificio en mi ciudad natal del que nadie habla más. Creo que la gente solía hacerlo, en la época en que todavía había panfletos amarillentos pegados a los postes de teléfono sobre restauración comunitaria o lo que sea que eso significara. Estuvo tranquilo por un tiempo. Luego, las señales dejaron de aparecer. La gente se olvidó. O tal vez simplemente no querían recordar. Solo volví aquí porque mi tía murió. Ella vivía sola en las afueras del barrio, en una casa con un porche cerrado que huele a polvo incluso cuando llueve. Vine a empacar sus cosas, tal vez a vender la casa o alquilarla, pero no llegué tan lejos. Su testamento era extraño. No dramático, solo fuera de lugar. El lenguaje se sentía mal. Como si lo hubiera escrito alguien que intentaba sonar formal pero que no entendía el punto. La última línea fue lo que se quedó. No vayas a la biblioteca. Eso es todo. Sin explicación. Solo esa oración, sentada sola en la última página, escrita limpia y nítida, como todo lo demás. Pero aquí está la cosa. No tenemos una biblioteca. Ya no. El edificio todavía está ahí, escondido detrás de la antigua oficina de registros de la ciudad, frente a lo que solía ser un consultorio dental con ventanas permanentemente empañadas por años de abandono. Pero nadie lo llama biblioteca. Nadie lo llama nada, excepto yo. Lo llamé como era. Lo llamé como lo recordaba. Debería haberlo dejado en paz. Pero si creciste donde yo, probablemente recuerdes el viejo catálogo de fichas. No digital. Ni siquiera eléctrico. Madera real, manijas de metal, filas de pequeños cajones etiquetados con cinta adhesiva de plástico descolorida. Abrirías uno y escucharías el chirrido de la madera hinchada rozando contra más madera hinchada. Las fichas olían a pegamento y moho. Si te quedabas quieto el tiempo suficiente, empezarías a pensar que los cajones respiraban. Ese es el recuerdo que volvió cuando pasé por el edificio por primera vez en años. La acera estaba agrietada. Algunos de los ladrillos de la pared de la biblioteca se habían caído y nunca fueron recogidos. Las puertas de entrada estaban encadenadas, pero noté algo extraño. Las cadenas eran nuevas, limpias, apretadas, atornilladas al marco como si quien las pusiera allí no estuviera tratando de mantener a la gente fuera. Estaban manteniendo algo dentro. Rodeé la parte de atrás y encontré la entrada al sótano. Solía colarme allí de niño con una linterna y una botella de soda que no debía tener. La cerradura había desaparecido. No estaba rota, simplemente se había ido. Como si alguien la hubiera quitado cuidadosamente y no hubiera dejado rastro. Olía igual. Papel viejo, piedra húmeda, algo más debajo. Algo que no recordaba pero que reconocía de todos modos. Una especie de podredumbre metálica. Como óxido si el óxido tuviera temperatura. Solo di 3 pasos antes de encontrarlo. El catálogo de fichas. No debería haber estado allí. El sótano no era donde lo guardaban. Esa cosa solía estar orgullosamente cerca del frente, justo después del mostrador de información.
Pero ahí estaba, metido en el centro del piso de concreto como si lo hubieran arrastrado hasta allí y dejado con prisa. No sé qué me llevó a abrir un cajón. Tal vez fue el olor. O el silencio. O la forma en que las últimas palabras de mi tía seguían zumbando en la parte de atrás de mi cabeza como estática. Abrí el segundo cajón desde arriba. Solo había una ficha adentro. Tenía mi nombre. No solo mi nombre. Mi dirección. Mi fecha de nacimiento. El nombre de mi ex, que se mudó la primavera pasada. Mi tipo de sangre. Ni siquiera sabía mi tipo de sangre. Pero estaba ahí, escrito en rojo. Todo. Di vuelta a la ficha y había palabras escritas con una letra temblorosa y angular. No escritas a máquina. No ordenadas. Como si las hubieran garabateado en la oscuridad. No deberías estar aquí. Dejé caer la ficha y cerré de golpe el cajón. Eso debería haber sido todo. Eso debería haber sido suficiente. Debería haberme dado la vuelta y haber dejado ese lugar atrás, haber ido a casa, haber reservado un vuelo, haber incendiado la casa si tenía que hacerlo. Pero no lo hice. Porque justo cuando me di la vuelta para irme, lo escuché. Un cajón abriéndose. No detrás de mí. No frente a mí. A mi alrededor. No sé cómo explicarlo. Los cajones del catálogo ya no eran solo cajones. Eran bocas. Pequeñas bocas huecas que se abrían una tras otra en lenta sucesión, el metal haciendo clic, la madera crujiendo. Era como una canción tocada en un idioma que no debía entender. Y no estaban vacíos. Cada cajón tenía una ficha. Cada ficha tenía un nombre. Y reconocí cada uno de ellos. Gente que conocía. Gente que había olvidado. Gente que aún no había conocido. Y lo peor, algunas de las fichas estaban en blanco. Solo esperando. El cajón detrás de mí se cerró de golpe. Ni siquiera miré. Simplemente corrí. Tropecé con las escaleras. Me raspé las manos y las rodillas al subir. No lo sentí hasta horas después. Cuando salí, el aire se sintió mal. Más pesado de alguna manera. Como si la presión hubiera cambiado mientras estaba allí. Como si algo más hubiera salido conmigo. No he vuelto desde entonces. No adentro. Pero a veces por la noche, cuando intento dormir, escucho cajones abriéndose. Solo uno al principio. Luego otro. Y otro. Hasta que es todo lo que puedo oír. Esa madera deslizante suave. Ese frío clic de metal. Esa respiración. Creo que me está leyendo. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía los cajones abriéndose, escuchaba el suave deslizamiento de la madera, el clic de las manijas de metal. La imagen de mi nombre, escrito en rojo, se grabó en mi mente. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que era un sueño. Una alucinación provocada por el estrés y el dolor. Pero el raspón en mi rodilla, las astillas en mi palma, contaban una historia diferente. Necesitaba respuestas. Regresé a la biblioteca, esta vez a la luz del día. El edificio se veía aún más decrépito bajo el sol. Las cadenas en las puertas de entrada aún brillaban, demasiado nuevas para un lugar olvidado. Rodeé la parte de atrás, encontré la puerta del sótano entreabierta. El aire de adentro estaba viciado, denso con el olor a moho y algo más, algo metálico. El catálogo de fichas estaba donde lo había dejado, con los cajones cerrados. Me acerqué con cautela, esperando que se abrieran de golpe. No lo hicieron. Abrí el cajón con mi nombre. La ficha había desaparecido. En su lugar había una ficha nueva, en blanco, excepto por una sola línea. Sala de lectura. Recordaba la sala de lectura de mi infancia, un área espaciosa en el piso principal, llena de mesas largas y ventanas altas. Pero el piso principal era inaccesible, las puertas de entrada estaban encadenadas. Busqué en el sótano, encontré una estrecha escalera que subía. La puerta de arriba estaba desbloqueada. La sala de lectura estaba bañada por una luz amarilla enfermiza que se filtraba a través de ventanas cubiertas de mugre. Motas de polvo bailaban en el aire. Las mesas habían desaparecido, reemplazadas por filas de sillas frente a una pared en blanco. En cada silla estaba sentada una persona. Inmóvil. Con los ojos cerrados. Respirando con dificultad. Reconocía a algunos de ellos. Vecinos, maestros, gente que conocía. Todos sentados, como esperando algo. Un zumbido bajo llenó la habitación, volviéndose más fuerte. La pared parpadeó, revelando una proyección, un video granulado del catálogo de fichas, con los cajones abriéndose y cerrándose. La gente en las sillas comenzó a hablar al unísono, recitando nombres, fechas, eventos. Sus voces se superponían, creando una cacofonía de recuerdos que no eran suyos. Retrocedí, con el corazón latiéndome con fuerza, y muy por las escaleras, fuera de la biblioteca, hacia la luz del día.
Los susurros me siguieron a casa. La casa se sintió mal cuando regresé. Mantuve las luces apagadas, como si eso me hiciera menos notable. Como si no me moviera demasiado, lo que sea que me siguiera no me viera. Pero los susurros no se preocupaban por la oscuridad. Se movían a través de las paredes, el piso, las rejillas de ventilación. Llenaban las grietas en la madera y los huecos alrededor de las ventanas. Al principio, eran pequeñas cosas. Escucharía mi nombre en el fondo de las canciones en la radio. Vería destellos de mí mismo parado en reflexiones que no coincidían con mis movimientos. Luego, la televisión se encendió sola. Estática. Estática gruesa y pesada que crujía y zumbaba, más fuerte de lo que debería haber sido. La pantalla no mostraba nada más que ruido blanco, pero si miraba lo suficiente, casi podía distinguir formas moviéndose detrás de ella. Empeoró después de la medianoche. La estática comenzó a salir de la televisión, goteando en el aire, pesando la habitación como la niebla. No podía respirar bien. No podía pensar con claridad. Rompí la televisión con un martillo del garaje. El vidrio se hizo añicos en una lluvia de polvo y negro. Por un segundo, la habitación estuvo en silencio. Luego, el teléfono sonó. No quería contestarlo. Lo dejé sonar hasta que la máquina respondió, pero cuando el mensaje se reprodujo, no era mi voz. Era yo, pero a la vez no. La grabación decía: has sido seleccionado para la documentación. Tu historia está incompleta. Clic. El tono de marcado gritó en la casa vacía. Intenté irme. Llaves, billetera, zapatos, fuera de la puerta. Ni siquiera tomé una chaqueta. El mundo exterior tampoco estaba bien. El cielo era del mismo gris estático que la televisión rota. Las calles estaban vacías, pero podía ver figuras paradas en la distancia, inmóviles, frente a mi casa. Filas de ellas. Cientos. Tal vez más. Todas paradas como la gente en la sala de lectura, respirando con dificultad. Con los ojos cerrados. Esperando. Volví a entrar a la casa y cerré la puerta con llave. Como si eso ayudara. Lo único que podía pensar en hacer era volver. De vuelta a la biblioteca. Tal vez si les diera lo que querían, se detendrían. O tal vez ya era demasiado tarde. Tomé una linterna y volví al sótano. La puerta se cerró detrás de mí sin que nadie la tocara. El viaje de regreso a la biblioteca apenas se sintió real. Ni siquiera recuerdo las luces de los semáforos o las vueltas. Fue como si hubiera parpadeado y ya estaba allí. El edificio se veía peor que antes. Las ventanas de enfrente estaban oscuras, manchadas con algo parecido a ceniza o tierra. La mitad del letrero se había caído. La puerta de entrada estaba abierta unos centímetros, lo justo para sentir que me estaba esperando. Estacioné en la acera y dejé el auto en marcha. No sé por qué. Tal vez alguna parte de mí pensó que podía escapar de lo que fuera esto. En el segundo en que entré, el aire cambió. Era denso y pesado, como si estuviera bajo el agua. El olor también era peor ahora, agudo y ácido, como papel dejado a pudrirse. Las luces zumbaban arriba, parpadeando. Filas y filas de libros se extendían hacia la oscuridad. Mucho más de lo que recordaba. Mucho más de lo que debería haber cabido dentro del edificio. Y los estantes. Se movían. No caminaban, ni se sacudían, ni se balanceaban. Respiraban. Movimientos lentos, ascendentes y descendentes, como pulmones que luchaban por respirar. Seguí moviéndome, la linterna barriendo de lado a lado. Cada vez que la luz caía sobre un estante, se detenía. Pero por el rabillo del ojo, los veía moverse. Contrayéndose. Expandiéndose. La sala de lectura estaba adelante, por un largo pasillo que no había estado allí antes. Estaba más oscuro allí, más oscuro de lo que debería haber estado. Y podía oír algo. Páginas girando. Docenas de ellas. Cientos. El sonido se superponía, más fuerte y más fuerte, hasta que fue ensordecedor. Me tapé los oídos y tropecé hacia adelante. Cuando finalmente atravesé el último pasillo, la sala de lectura se abrió a mi alrededor como una garganta que me traga entero. Las sillas todavía estaban allí. Las mesas también. Pero ahora cada asiento estaba lleno. La gente se encorvaba sobre los libros, pasando las páginas más rápido de lo que debería haber sido posible. Sus manos eran un borrón. Sus rostros estaban en blanco. La bibliotecaria también estaba allí. O lo que quedaba de ella. Su figura estaba medio derretida en el escritorio, como cera que se mantiene demasiado cerca de una llama. Su boca se abrió en un grito que nunca terminó. Pero lo peor fueron los libros. Cada uno tenía un nombre estampado en la portada con tinta negra gruesa. Nombres que reconocí. Mis padres. Mi hermana. Mis antiguos compañeros de clase. Y ahí, en el frente, un libro con mi nombre. Todavía en blanco.
todavía esperando. No quería tocarlo. Cada parte de mí gritaba para correr. Pero mi mano se movió sola. Extendí la mano y lo abrí. Y entonces, el mundo se hizo añicos.